Bienvenidos, muchísimas gracias amigos, muchas gracias por acompañarnos en este bloque del programa donde vamos a hablar algo que por recientes noticias vistas en la prensa han llegado a nuestros oídos y queríamos la opinión de un médico especialista, en este caso de cirugía plástica, y lo decimos principalmente por la agresión canina. Hace poco hemos visto cómo perritos que de repente no están bien cuidados, que tienen un mal carácter, y lo más importante es que esto puede ser por también un maltrato animal. Son animales agresivos y que pueden poner en serio riesgo la salud de las personas que simplemente pasaban por ahí. ¿Cómo enfrentar una herida traumática en cara? Para esto hemos pedido la asistencia y la colaboración de nuestro buen amigo, el doctor César Calderón, cirujano plástico, para tratar el manejo de las lesiones traumáticas faciales, que puede ser producto de cualquier emergencia, un accidente vehicular por el cual te sales por la ventana y te cortaste toda la cara, algo que no está planificado, pero es parte importante del manejo, especialmente del cirujano plástico. Buenos días. Gracias César. por la invitación, Tommy. Bueno, realmente todo depende del grado de traumatismo. Cuando los traumatismos son básicamente de tejidos blandos y no profundos, eso quiere decir que son traumatismos leves a moderados. Obviamente el tejido blando lo maneja el cirujano plástico, ¿no? Ya cuando hay traumatismos mayores con fracturas craneofaciales, definitivamente van a tener que ir a la emergencia, tiene que verlo un cirujano general primero, de repente pide la consulta al cirujano de cabeza y cuello, y las partes blandas sí definitivamente, si el hospital tiene cirujano plástico, lo tiene que ver el cirujano plástico para hacer la reparación inmediata o posponerlo dependiendo también el hospital que tenga la disponibilidad de los profesionales, porque el cirujano general también está con la capacidad para poder hacer los cierres quirúrgicos, las limpiezas quirúrgicas de las lesiones traumáticas o de lesiones de tejidos blandos, para que posteriormente ya cirugía plástica lo vea y lo derive para una intervención posterior para hacer una reparación de alguna cicatriz inestética que pueda haber, ¿no? De acuerdo. Nosotros tenemos unas líneas normales de la cara que generalmente suelen recuperarse muy bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos ya las líneas acá, pero un corte vertical cambia un poquito esa forma de ver las cosas. Por otro lado, cuando uno se enfrenta a un cuadro de emergencia, vamos a poner el cuadro que comentábamos, una agresión canina, una mordedura de perro en cara. Es una herida potencialmente infectada y que nadie garantiza que esa cirugía estética reconstructiva pueda quedar perfecto, porque el paciente no está preparado y hay contaminación de todas maneras. Claro, inmediatamente frente a una mordedura canina ya el manejo ya es sabido. Primero hay que aislar al perro, ver al perro que esté con sus vacunas completas, igual hay que aislarlos. Tú sabes que las heridas faciales hay que tener mucho cuidado porque está más cerca del sistema nervioso central, hay que hacer vigilancia, hay que tratar el tema de con las vacunas antirrábicas si es necesario o no. Para el paciente, el otro tema es el manejo del tétanos, también hay que prevenir a través de vacuna César, o lo ha dicho toxina. perfecto, porque la gente a veces se olvida del tétano y le da importancia a la rabia, cuando en realidad rabia en nuestro país vemos casi nunca, pero tétano hay mucho más que rabia. Y por otro lado, ese perrito no hay que castigarlo, no hay que tenerlo ahí, hay que cuidarlo más bien para poder vigilarlo, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, posteriormente tenemos el tema de la alta contaminación que representa una herida por mordedura canina o por mordedura humana. Que también es un tema muy especial que nos llega a nosotros al consultorio. Pacientes que han tenido antecedentes de mordedura básicamente de la oreja por riñas o peleas que hay en nuestro medio, ¿no? Entonces, posteriormente a eso, bueno, existen las cicatrices, va a la emergencia, el cirujano la atiende, le hace la limpieza quirúrgica o no, la limpieza superficial, le da su manejo médico. Posteriormente a eso hay que ver si es necesario cerrarlo o no. Generalmente dejamos unos días con antibióticos al paciente para poder hacerle un cierre. Ahora, a veces no necesariamente va a ser una cirugía estética, pero ya con el cierre evitamos una infección posterior. La cicatriz que pueda haber post la mordedura
o post cirugía inicial, obviamente la cicatriz ya posteriormente nosotros lo podemos ver que se puede manejar a través de cirugías, de Electiva ya planificada, ¿no es una cierto? Una cosa es cirugía, la emergencia y otra cosa es la reparación de una cicatriz. por supuesto, una cirugía electiva planificada y se hace la reparación porque tú sabes que primero hay que evitar que se vaya a infectar la herida al inicio, al momento de la emergencia. Entonces tienes que esto estar limpio para poder hacer la reconstrucción. Entonces nosotros preferimos como cirujanos plásticos que la herida esté limpia para poder hacer la reconstrucción o la reparación de los tejidos, ¿no? Con diferentes técnicas, dependiendo, dependiendo si es por mordedura canina, por mordedura humana, por accidente, traumatismo, entre otros, ¿no? De acuerdo. Acá lo más importante, creo yo, como médico de emergencia, que ha sido durante un montón de parte de mi vida, es justamente el hecho de eventualmente colocar anestesia, pero más que nada para lavar, para limpiar, para arreglar. Lo que haya que suturar después se puede manejar, pero las heridas potencialmente infectadas en cara son peligrosas. Claro, lo primero es aplicar un anestésico local. Nosotros sabemos las técnicas de aplicación de anestésico local en una herida para poder hacer un lavado quirúrgico exhaustivo, ¿no? Eso es. Que quede muy limpio para evitar las complicaciones porque una infección también complica la cicatrización y empeora la deformidad que podía producir la lesión previa, ¿no? Entonces ya nosotros posteriormente hacemos ese tipo de reparaciones quirúrgicas, ya sea por corte, por traumatismos contusos, por mordedura de perro, por mordedura humana, entre otros, ¿no? Que es bastante común al consultorio y va gente que le falta el hélix de la oreja, a veces complica también con parte del antihélix, otros el lóbulo, tenemos que reconstruir. Igual en la cara hay cicatrices por golpes, arañazos. Cuando son superficiales utilizamos el láser, cuando es profundo hacemos las reparaciones quirúrgicas con W-plastías, Z-plastías, y teniendo en consideración las líneas que tú estabas contando, Claro. las líneas de Langer, que son las líneas que se marcan por forma natural, y lo ideal es que las cicatrices que nosotros hagamos en la reparación caigan exactamente sobre esas líneas para que sean menos notorias. Y Exacto. cuando no caen, hay que hacerlas caer, ¿no es cierto? hay que hacerlas caer en esas líneas para que sea menos notoria. Es una cosa que nosotros nos enseñan, bueno, en los primeros años de cirugía plástica para poder dar un buen tratamiento dentro de la reconstrucción y dentro de la reparación de las cicatrices sinestéticas. Perfecto. Otra de las cosas es que uno puede optar por tratamientos multidisciplinarios. Por ejemplo, si uno nota una ruptura de rama por un traumatismo de tránsito o algo así, uno puede ser parte del equipo tratante junto con el cirujano maxilofacial. Entonces, Claro. ahí es donde los médicos nos damos la mano. Sí, ahí entramos a la etapa de la cirugía reconstructiva. En las partes, lo que es en nuestro medio, más manejamos nosotros los tejidos blandos, incluido la reparación de nervios. Hay especialistas en reconstrucción de reparación de nervios faciales. Necesariamente tiene que ser un cirujano plástico, ellos son los especialistas para la reparación hacer las anastomosis correspondientes de los nervios, del nervio facial, o hacer otro tipo de técnica para mejorar la movilidad de la cara posterior a un traumatismo, una lesión de nervio. Muchas de las lesiones que se producen en el nervio facial, a veces como el nervio facial tiene varias ramificaciones, se pueden recuperar espontáneamente sin necesidad de anastomosis, pero a veces cuando ya es un poco más complejo, ramas principales o más alejadas al inicio de la rama nerviosa, definitivamente ya necesita un tratamiento especial. De acuerdo, y algo para comentar, a veces nosotros le damos más importancia a una herida que puede parecer muy llamativa, pero el paciente está sufriendo por una fractura de cráneo. Entonces uno no puede ir directamente a manejar simplemente la herida si antes no hace una evaluación completa del paciente, del estado neurológico, radiografías, etcétera, para con calma, manejo adecuado, comenzar a tomar una actitud terapéutica con respecto a ese paciente. La cirugía del trauma, doctor Calderón, es amplísima. Tenemos probablemente en nuestro país ahora, y con lo que tuvimos en la época del terrorismo, de hecho, vivimos una etapa en la cual aprendimos mucho el manejo del traumatismo severo, de emergencia,
con incluso cuerpos extraños incrustados, etcétera. Y eso requiere de temple, de manejo, de conocimientos y de manejo de primeros auxilios. Claro, es una de las especialidades de la cirugía de trauma, que todos los cirujanos generales pasan a través de sus estudios y también se van especializando en el manejo de la emergencia en los pacientes que son generalmente que vienen por múltiples traumatismos. Hay un manejo, un protocolo universal de manejo de prioridad Así es. de qué área empezar a manejar, básicamente la vía aérea, manejar la circulación para poder salvar al paciente. Posteriormente ya vendría en nuestros casos, el caso del cirujano plástico ya comienza a hacer las reparaciones generalmente electivas una vez que está estable totalmente el paciente para poder incorporarlo, ¿no? Una herida que ha sido de emergencia y que puede haber tenido un proceso importante de emergencia, ¿cuánto tiempo puede esperar? O sea, vamos a decir, lo ideal es suturar al mismo día, todo. Pero como un mensaje final, doctor Calderón, es para que la gente no se desespere tratando de desaparecer una cicatriz, porque todo tiene su momento. Exacto. Por favor. Generalmente después de un corte, una lesión, nosotros tratamos en lo posible, primero la emergencia, entonces el paciente tiene que ir a la emergencia, tiene que ser suturado, si hay cirujano plástico en buena hora, si hay un médico general en buena hora, si hay un cirujano para que lo cierren. Posteriormente a eso, nosotros ya para hacer la reparación estética de la cicatriz inestética que ha quedado definitivamente damos un plazo aproximadamente de 6 meses a 9 meses. Esperamos 6 meses a 9 meses, con tranquilidad, mejoran muchas veces las cicatrices, porque al inicio las cicatrices son muy notorias, la cicatrización, el cuerpo hace su trabajo, mejora las cicatrices y no solo eso, también a nosotros nos ayuda a poder reparar mejor. De acuerdo. Esa es una de las cosas, señora. Si usted se siente incómodo con una cicatriz sufrida por emergencia, tiene que tomarlo con calma. El cuerpo toma su tiempo en recuperarse y después, con calma, paciencia, en manos especializadas, tiene solución. Muchísimas gracias, doctor César Calderón. Muy amable por ayudarnos a tratar este tema. Gracias a ustedes, amigos. Continuamos con más. Muchísimas gracias a nuestros invitados.